Bueno, me alegro mucho de veros. Estamos hoy en nuestra segunda jornada del curso de otoño de la Facultad de Filología y espero que estoy segura, no lo espero, estoy segura que vamos a tener una jornada tan interesante o más como la de la semana pasada. Hoy, en primer lugar, tenemos la suerte de contar con Ana Gil Bardají, que va a ser nuestra primera conferenciante de la tarde. Ella es arabista de formación, es profesora de traducción en la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es fundadora y la actual directora del Máster de Estudios Árabes Contemporáneos, que es el único máster de Europa, o más incluso, diría Europa, pero incluso no sé si abarcaría más espacio, que se imparte íntegramente en lengua árabe. Es la única lengua que se utiliza en todas las asignaturas. Bueno, por tanto, es un máster con una consideración y un nivel de exigencia que bueno, es realmente sorprendente y estimulante. Sus campos de investigación son el análisis crítico del discurso aplicado a la traducción árabe-español, historia y teoría de la traducción y la interpretación en los servicios públicos, que es el campo al que últimamente, como me acaba de decir, se está dedicando más. Además, por supuesto, de haber traducido obras literarias del árabe y del francés al español y al catalán. Por tanto, hay obras que incluso están traducidas a los dos, ¿no? tanto al español como al catalán, como por ejemplo los poemas de Abu Nuwas, ¿verdad?, sobre los que nos hablará. Cantar al vino están también en árabe. Aquí ha traído dos de esos libros, pero también ha traducido a Abderrahmán Munif, Ciudades de Sal, o a George Moustaki, el cantante, los cuentos en una colección de cuentos que se llama Siete cuentos fronterizos, que es un libro precioso que os recomiendo leer si os gusta Moustaki, además de todas estas otras traducciones del árabe, a Kanafani, el grandísimo escritor, y su última, bueno, no sé si es tu última traducción, pero sí la última que yo conozco, que es este libro, publicado por Libros del Asteroide, Frankenstein en Bagdad, del escritor Ahmed Saadawi, y que bueno, fue una de las razones por las que yo quería que estuviese hoy con nosotros en este ciclo, para hablarnos de esa ciudad de Bagdad destrozada, y ella fue la que me propuso hacer un recorrido por la ciudad, desde la ciudad medieval del poeta Abu Nuwas y su visión de todos en esos poemas, hasta la ciudad más contemporánea y terriblemente destrozada que veremos en ese Frankenstein reconstruido de la novela. Por tanto, Ana, yo te doy la palabra, el público es tuyo y muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Rocío, por haberme invitado. Gracias también a la Universidad de Sevilla por permitirme estar hoy aquí compartiendo con ustedes lo que más me gusta a mí, que es la traducción y la traducción del árabe, ¿no? Y hablar de literatura. Me siento muy feliz entonces de estar aquí pues, hoy compartiendo algunas reflexiones que he estado haciendo en estos últimos tiempos, desde que Rocío me propuso venir a formar parte de este ciclo de conferencias. Y bueno, pues bien, sobre estas reflexiones en torno a una ciudad interesantísima, apasionante, como es Bagdad, ¿no? Bien, el título de mi charla dice de Abu Nuwas a Frankenstein, un viaje por Bagdad y sus márgenes. Y debo decir que la elección del término viaje no ha sido casual, porque mi plan hoy es hacer con ustedes o hacerles a ustedes viajar en el espacio y en el tiempo hasta esta ciudad o en torno a esta ciudad milenaria que es Bagdad, ¿no? Sin embargo, debo empezar con una confesión que me resulta un poco embarazosa, que me da un poco de vergüenza, y que es que yo no he estado nunca en Bagdad.
Entonces ustedes se preguntarán, pero esta mujer nos dice que nos va a llevar de viaje, ¿a dónde nos va a llevar? Si no está ni siquiera en el sitio donde nos dice que nos va a llevar, ¿no? Es cierto, tengo que empezar por ahí. Pero bien, una vez más están aquí los libros, la literatura, para salvarnos de nuestra miseria personal de cada uno, ¿no? Y bien, es desde ese conocimiento, digamos, literario y además, en mi caso, traductológico, que les voy a acompañar en este viaje, ¿no? por Bagdad. De hecho, la poetisa estadounidense del siglo XX, Emily Dickinson, escribió en uno de sus poemas: para viajar lejos no hay mejor nave que un libro. Y yo añadiría quizá esta cita, que si ese libro requiere además de una traducción a otra lengua, entonces el viaje se convierte en una maravillosa expedición que puede durar meses y que nos permite a los traductores, pues gracias a todo el mecanismo que se pone en juego cuando uno traduce, ¿no? Toda la documentación exhaustiva que requiere, etcétera, nos permite sumergirnos de forma muy íntima en determinados lugares y temporalidades, ¿no? Este fue mi caso, vaya, con las dos traducciones de las que voy a hablar hoy, que son estos dos libros. Ahora hablaré de ellos, ¿no? Respecto a la sesión de hoy, voy a hablarles de una misma ciudad, Bagdad, en dos tiempos muy dispares. Por un lado, los siglos 8-9 y por el otro, la Bagdad del siglo XXI. Y ello relatado por dos voces también muy dispares. La de un poeta libertino, hedonista, desenfadado, burlón, que canta al vino, borracho, homosexual, y la de un personaje contemporáneo de ciencia ficción, inspirado en la figura de Frankenstein de Mary Shelley. Esos son los dos, digamos, van a ser los dos escenarios, esas dos Bagdades y esos dos personajes tan dispares. Sin embargo, pese a esa distancia, ese abismo temporal y temático que existe entre ambas obras, lo que voy a intentar en esta sesión es mostrarles que ambos periodos y personajes nos pueden ayudar a entender muy bien, además creo, algunas de las complejidades de esta ciudad, ¿no? Y ello especialmente, o sobre todo, gracias a sus márgenes, porque, como vamos a ver, yo me voy a centrar sobre todo en los márgenes, valga el oxímoron, ¿no? Mi centro va a ser los márgenes, no va a ser la ciudad tal como aparece en los libros de historia, tal como pues, la cuentan los anales y los textos historiográficos clásicos, ¿no? Sino que yo me voy a ir por la tangente, voy a ir por los márgenes, ¿no? Estos márgenes, vamos a ver, no son solo geográficos. También son márgenes de tipo social, de tipo moral, de tipo intelectual, incluso yo diría hasta de tipo psicológico, ¿sí? También voy a intentar mostrarles que, pese a esa distancia temporal y temática entre las dos obras, existen intersecciones, puntos de cruce entre la Bagdad de Abu Nuwas y la Bagdad de Frankenstein de Ahmed Saadawi. Bien, en cuanto a la razón, sí, por la que he decidido escoger estas dos obras, es doble, ¿no? Por un lado, porque, en primer lugar, lógicamente he tenido la suerte de traducir estas dos obras del español al árabe, perdón, del árabe al español, y ello me ha permitido de alguna forma convivir, transitar por esta ciudad de una manera pues muy cercana, ¿no? Durante bastante tiempo. Ahora les contaré un poco el tiempo que me llevó la traducción de cada una de estas obras, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, la segunda razón por la que he escogido hablar de este tema es porque Bagdad está muy presente en ambas obras. No es una presencia, digamos, superficial, sino que es realmente el escenario, un escenario vivo en el que se desarrollan los acontecimientos narrados en ellas, ¿no? Incluso me atrevería a decir que Bagdad es un personaje con todas las características necesarias para serlo en ambas obras, ¿no? Bien, para no irme por las ramas, porque esto se me da súper bien y
no desencadenarme o desencaminarme, he organizado la sesión de hoy en 4 partes. La he dividido en 4 partes y voy a intentar ceñirme a este camino que me he trazado, ¿no? Bien, empezaré presentando brevemente las 2 obras y sus respectivos autores, porque entiendo que aquí quizá no todo el mundo ha oído hablar de Abu Nuwas ni de Frankenstein Bagdad, de estas 2 obras. Por tanto, voy a hacer una pequeña introducción inicial. ¿Hay alguien que conozca Abu Nuwas? Por allí, muy bien, sí, 2, bien. ¿Alguien que conozca la novela Frankenstein en Bagdad? ¿Que la haya leído? Bien, entonces, quizá las personas que en la sala que conocen a Abu Nuwas, pues cualquier comentario es bienvenido, cualquier interrupción. Bien, segundo, empezaré entonces por esa presentación de las 2 obras y los 2 autores, brevemente. Y a continuación ya voy a adentrarme en la representación de la ciudad de Bagdad en cada una de ellas. Con un poco de detalle intentaré ilustrar además mis propósitos con algunas citas, unas lecturas de los 2 libros. Y al final de mi charla, y un poco a modo de conclusión, voy a intentar trazar, identificar esas intersecciones, esos puntos de cruce entre las 2 obras, a pesar, como digo, de esa distancia temporal y temática que las separa. Bien, empezamos por el primer punto, por la presentación de las 2 obras. Empezaré en primer lugar por introducir la obra de Abu Nuwas, de la que voy a hablar hoy, ¿no? Y de su autor, lógicamente. Bueno, Abu Nuwas, en primer lugar, para quien no lo sepa, es uno de los poetas árabes clásicos más célebres. Y cuando digo célebres no me refiero a una celebridad media, sino estamos hablando de uno de los 2, 3 poetas árabes clásicos más conocidos por todo el mundo. El nombre de Abu Nuwas es conocido, se enseña en todos los institutos, escuelas, facultades. La gente conoce sus versos, conoce su reputación de poeta bebedor, de poeta báquico, de poeta del amor también, ¿no? Abu Nuwas nace en la ciudad de Ahvaz, una ciudad que sigue existiendo actualmente en Irán, está situada en la región del Juzestán iraní. Nace alrededor del año 750, ahora sí que creo que ya puedo poner esto, sí, año 750, y muere en Bagdad, en la capital del imperio, en el año 815, todo esto es aproximado. Parece que su madre era persa, de origen persa, y su padre árabe, por lo tanto, estamos ante una figura bilingüe, ya de entrada, ¿no? El cual pasa su infancia en la ciudad de Basora, situada al sur del actual Irak, donde parece que de pequeño trabajaba vendiendo bastoncillos de incienso en el mercado, ¿no? Fue precisamente en ese mercado donde Abu Nuwas conoce al célebre poeta Waliba ibn al-Hubbab, muy conocido en aquella época, reconocido poeta, quien al conocer al joven Abu Nuwas queda prendado instantáneamente por su belleza y sobre todo por su elocuencia. Ya lo ve, ya ve ahí que hay madera. Y se lo lleva con él a Kufa. Kufa y Bagdad en aquella época eran 2 grandes, aparte de Bagdad, que ahora hablaré evidentemente en detalle, Kufa y Basora eran los 2 centros de cultura, centros importantes de gramática, de sintaxis, etcétera, de aquella época, ¿no? De literatura, de estudios coránicos, etcétera. Entonces, Waliba ibn al-Hubbab se lleva a Abu Nuwas a Kufa y allí Abu Nuwas recibe una intensa formación como poeta clásico, estudiando no solo, lógicamente, la poesía de los poetas desde el preislam hasta su momento, sino también la gramática, el Corán, las tradiciones del profeta, etc. Incluso pasa la prescriptiva estancia, hace la prescriptiva estancia de 1 año en el desierto con beduinos, conviviendo con beduinos. Era algo que era una práctica muy curiosa esto. Era como el Study Abroad de aquella época, o sea, la gente se iba de Erasmus con los beduinos del desierto para aprender la lengua pura, el árabe puro, los vocablos más extraños, el garaeb, ¿no? lo más raro, y poder volver, claro, los poetas tenían que tener ese dominio, ¿no?, de la lengua. Abu Nuwas pasa por todas las etapas, ¿no?, todas las acreditaciones de la NECA, hasta convertirse en un súper poeta preparado ya
para dar el salto a la capital, a Bagdad. Y para allí que se va Bagdad con la intención, con la esperanza de buscar fortuna como joven poeta, ¿no? Llega pues entonces Abu Nuwas a los 30 años de edad aproximadamente, con esa sólida formación y ya precedido, tiene que decir, por una cierta reputación a la par de libertino y excepcional poeta. Llega ya con eso que le precede. Esta fama precisamente es lo que lo catapulta directamente a la corte del califa, la corte califal del califa Harun al-Rashid, califa abasí de aquel entonces, donde se convertirá Abu Nuwas en el panegirista, el poeta de elogio oficial del califa Harun al-Rashid y a la vez tutor, educador de su hijo mayor y heredero al trono, Muhammad al-Amin. Desde ese momento hasta su muerte, Abu Nuwas no abandonará Bagdad, salvo en dos ocasiones, que es cuando se le expulsa de la ciudad por sus continuas, actos de desobediencia a la moral, al Islam, a todo, ¿no? Entonces pasa un periodo de exilio en Egipto, otro en la Meca, incluso una buena temporada en prisión. Era un poeta que no le costaba mucho morderse la lengua y el califa no perdonaba. Luego veremos quién era este califa también interesante. Bien. En cuanto a la obra de Abu Nuwas, esto sería un poco en cuanto a la persona de Abu Nuwas. En cuanto a la obra, para la sesión de hoy he decidido centrarme exclusivamente en su poesía báquica, que es la que yo he traducido. Esta poesía se compone, o sea, esta obra báquica se compone de 300 poemas metrados todos y con rima única, la casida típica de la poesía clásica árabe. Por ser, además porque es el texto que conozco, el que traduje, es también la obra de Abu Nuwas en la que Bagdad y sobre todo sus márgenes, como veremos, tienen un mayor protagonismo, ¿no? Quedan fuera de este análisis, por lo tanto, la poesía amorosa, ghazal, la poesía cinegética o de caza, tarjiyat, la poesía ascética, zuhud, y otros géneros poéticos que Abu Nuwas también cultivó y en los que también sobresalió. Bueno, sobre el género báquico hay que decir que no fue un género que inventara Abu Nuwas, ni mucho menos. Es un género ya muy cultivado desde la época preislámica, aunque pueda resultar sorprendente. Parece incluso que la viña vinífera, el tipo de uva con la que luego se puede hacer vino, es originaria de Oriente Medio, por lo tanto, el vino está presente en la historiografía, en las fuentes. Incluso una curiosidad es que la lengua árabe contiene 62 vocablos para referirse al vino, entre los propiamente, digamos, léxicos y las figuras literarias para referirse, o los sintagmas más poéticos para referirse al vino, ¿no? En este sentido, y si bien es cierto que Abu Nuwas no fue el fundador de este género, sí se tiene que decir que se le considera su máximo exponente y aquel que supo llevar el género hasta su punto de máxima expresión, ¿no? Bien, en cuanto al contexto que rodeó la traducción de esta obra, me gusta explicarlo, porque siempre si aquí hay estudiantes, pues anima, ¿no? Pues todo esto empezó en último curso de la carrera, en el quinto curso, en aquella época hacíamos 5 años de filología, y en quinto curso tenemos una asignatura de literatura árabe clásica y nos quedamos, bueno, pues un buen día vino el profesor, nos habló de Abu Nuwas y nos quedamos todos boquiabiertos. ¿Qué nos están hablando aquí de este señor absolutamente moderno, con unos poemas tan geniales? Total, que un amigo y compañero en aquel momento de aula, que es Jaume Ferrer, premiadísimo traductor del árabe,
finalista al Premio Nacional, un traductor de una larga lista de obras árabes, pues nos pusimos, dijimos, qué interesante, vamos a ponernos a traducir a Abu Nuwas. Entonces, después de clase, durante todo un año, nos íbamos al bar estudiantil, que es un bar que está en Plaza Universidad, en Barcelona, después de las clases de la facultad, y nos poníamos a traducir por lo que diera esta tarde, ¿no? Un poema o dos de Abu Nuwas. Hasta que este hábito pues, se fue alargando, estuvimos 4 años y poco a poco fuimos tomándonoslo cada vez más en serio y al final terminamos traduciendo la obra completa de Abu Nuwas, que debo decir que en aquel momento y todavía hoy en día, esto fue en 2000, la terminamos, se publicó en 2002, era y es la traducción más completa que existe de la obra de Abu Nuwas, con estos 300 poemas, que por cierto tradujimos primero al catalán. La que existía, el compendio de poemas más extenso que existía en aquel momento y en la actualidad. No, en la actualidad hay un libro francés que tiene algunos más, pero eran 17 poemas, es todo lo que había traducido en Europa, bueno, en el mundo de Abu Nuwas. Y bueno, nosotros traducimos esos 300 poemas, luego unos años más tarde hicimos la traducción al castellano, que es esta. Que esta solo cuenta con 100 poemas, pero tiene la ventaja de tener el texto en árabe, para quien sepa en árabe al lado, ¿no? Es una edición bilingüe. Bien, me voy por las ramas, me voy a la introducción de la segunda obra, Frankenstein en Bagdad. Vamos a saltar, ¿no? de esa época medieval a la época contemporánea. Bien, esta segunda obra es Frankenstein en Bagdad, del autor iraquí del autor iraquí Ahmed Saadawi, novela que se publicó en árabe en el año 2003 y que ganó en 2013, y que ganó en el año 2014 el prestigioso premio International Prize of Arabic Fiction, también conocido con el nombre de Booker Árabe. De hecho, es el premio más importante de las letras árabes. Además de este premio, la novela tuvo un gran éxito editorial, tanto en el mundo árabe como en el extranjero, donde se tradujo a muchísimas lenguas, y además donde recibió también reconocimiento a través de premios, ¿no? Como el Grand Prix de l'Imaginaire en 2017, o fue también finalista del Man Booker Internacional, o sea, del Man Booker, quedó entre los 3 últimos del año 2018. ¿no? Estamos delante de una obra muy reconocida por la crítica y por el público. ¿no? Bien, ¿la historia de qué habla? La novela relata la historia de un trapero, de un chatarrero llamado Hadi, que tras el trauma provocado por la muerte de su amigo Nahem en un atentado en el centro de Bagdad, decide recoger restos humanos, un poco macabra, restos humanos que encuentra esparcidos por las distintas calles de la ciudad en distintos atentados. Bagdad en aquella década, entre 2003 y 2013, que es donde se sitúa la novela, había muchísimos atentados, y decide con todos estos miembros de víctimas de los atentados en las calles de Bagdad, formar un cuerpo al que simbólicamente dar sepultura. Para él era importante dar sepultura a su amigo Nahem, que había quedado completamente despedazado. Sin embargo, y contra toda expectativa, y sobre todo para sorpresa del propio Hadi, el cuerpo cobrará vida y decidirá asesinar, llamado por la sed de venganza de cada uno de los miembros de su cuerpo, mutilado, de cuerpos de víctimas, a todos aquellos que les han causado la muerte. ¿Sí? Por lo tanto, estamos ante una novela que tiene un punto evidentemente de ciencia ficción y un punto policial. Frankenstein, que en esta novela recibe el nombre de El cómo se llame, Schismo en árabe, servirá de pretexto para adentrarnos en una Bagdad decadente, marginal, fantasmagórica, destrozada en cuerpo y alma por sucesivas guerras y enfrentamientos intestinos, y todo ello en este contexto de ocupación militar estadounidense, ¿no? Ahmed Saadawi, en cuanto a él, el autor, es novelista, poeta, guionista y director de cine y vive actualmente en Bagdad. Contexto de la traducción,
Esto fue un encargo, esta novela, un encargo de la editorial Ediciones del Andén en el año 2015. Cuando la traduje, no estaba traducida todavía en ninguna lengua extranjera, por lo tanto la traduje, como decimos en la jerga traductología de traductores, hice una traducción ciega, es decir, que no había traducciones para poder contrastar, pero me lo pasé muy bien a nivel de documentación. Pero sucedió que en el año 2016, que la obra ya está traducida, la editorial decide cerrar su línea de traducciones del árabe y entonces mi traducción es comprada por otra editorial, Libros del Asteroide, que es esta de aquí, que la termina publicando en el año 2019. ¿Sí? Bien, esto sería la presentación de las dos obras. Ahora sí voy a pasar a analizar un poco la representación de esta ciudad de Bagdad. O sea, ahora sí ya vamos a centrarnos en la Bagdad de estos dos periodos, de estas dos obras y de sus márgenes sobre todo, ¿no? Un poco el objetivo es poder ver esta ciudad desde distintos ángulos y perspectivas, intentar verla de una forma poliédrica que nos sirva para entenderla mejor. Bien, cuando Abu Nuwas llega a Bagdad, la ciudad acaba de ser fundada, es decir, que es una ciudad completamente nueva, fundada por el califa al-Mansur en el año 762 después de Cristo, a orillas del río Tigris, cerca de lo que serían las ruinas de la antigua Babilonia. Y muy rápidamente, en cuestión de décadas, Bagdad se convierte en una megápolis de cerca de 1 millón de habitantes, una de las ciudades más grandes del mundo en aquel momento. Lógicamente, capital del Imperio Islámico, del creciente Imperio Islámico en primera época Basí. Bien, la ciudad de la paz, nombre que, ironías del destino, recibió Bagdad al ser fundada, tenía esta estructura circular que vemos en la diapositiva, con un doble, esto es una reproducción, esto no es una fotografía, lógicamente no había, a través de las fuentes se ha intentado hacer una reproducción. Tenía una doble muralla, tenía 4 ejes que dividían la ciudad en 4 partes, que conducían a 4 puertas que estaban orientadas hacia 4 direcciones, la puerta de Kufa, de Basora, precisamente de Kufa, Basora, de Sham, de Damasco y del Jurasán. Además de ello, Bagdad tenía numerosas zonas, era una ciudad ultramoderna, ¿no? Zonas ajardinadas, alumbrado público, alcantarillado, zocos, mezquitas, el palacio califal, lógicamente en pleno centro, la mezquita que vemos en medio es la mezquita de Al-Mansur, del califa que la fundó, etcétera, ¿no? O sea, el prototipo de la ciudad supermoderna, centro además de cultura y de oportunidades, ¿no? La Nueva York de la época, para que nos entendamos. Y, lógicamente, era el destino anhelado de toda persona que quisiera hacer fortuna o quisiera tener algún papel en ese reciente imperio islámico, ¿no? Bueno, aquí están las 4 puertas que se ven muy claramente, los jardines. Bien. Un ejemplo emblemático, conocido seguramente por todos, de este esplendor de la Bagdad redonda, fue la llamada Casa de la Sabiduría, Beit al-Hikma, fundada por Harun al-Rashid en aquella época. Esta Casa de la Sabiduría fue un importante centro cultural dedicado a la traducción, esencialmente a la traducción de textos del griego, del persa, del sánscrito y del siríaco principalmente, ¿no? Y también dedicado al estudio de las ciencias del Islam medieval, matemática, astronomía, medicina, alquimia, zoología, geografía, etcétera, ¿no? Gracias a la Casa de la Sabiduría, filósofos y científicos de la talla de Pitágoras, Platón, Aristóteles, Hipócrates, Euclides, Plotinio, Galeno, etcétera, etcétera, fueron conocidos en Occidente, gracias a las traducciones al árabe que se realizaron de sus obras en ese periodo y que, gracias a las cuales la obra de estos filósofos y científicos llegó a nosotros, puesto que los originales se perdieron. ¿Sí? Por lo tanto, ya vemos un poco la importancia de este centro, ¿no? También se remonta a aquella época a la construcción de la mezquita del Mansur, la que hemos visto en el dibujo, en pleno centro de la ciudad circular, Jama al-Mansur, donde se impartían cursos de gramática y poesía preislámica y se estudiaba el Corán y las tradiciones del profeta, entre otras materias.
Del mismo modo, esto a mí me encanta, estos son dibujitos que ha hecho alguien, ¿no? Pero no, vamos a intentar utilizar más bien la memoria. Del mismo modo, en esta misma época aparecen en Bagdad algo que no había existido en ninguna ciudad anterior, que eran las librerías, lugares donde la gente podía comprar libros. Pensemos que en aquella época la gente no sabía leer y libros había contados, ¿no? Bueno, pues en Bagdad en aquella época hay empieza a haber una serie de librerías que hacían las veces de salones literarios en los que se celebraban tertulias de eruditos, de gente del saber, frecuentadas por jóvenes personas con mucho interés, como un poco lo que estamos haciendo aquí hoy, pero en contexto del siglo VIII o IX, ¿no? Bueno, la más destacada de estas librerías, está documentado, es historiografía, es Dar el-Ilm, la Casa de la Ciencia. De ahí hay documentos, explicaciones de la gente que se reunía, sus perfiles, etc. Bueno, fijaos que todo esto que estoy hablando son lugares centrales, estamos todavía en el centro. Yo voy a intentar hacer un ejercicio centrífugo, ¿no? Sería para afuera, del centro a los márgenes, pero es importante, al principio había pensado pasar de todo esto, pero digo, es importante como contraste, para que vean también el contraste con el centro y los márgenes, ¿no? Bien. Otro lugar, el último ya, central, no marginal, por lo tanto, era la corte y el palacio del propio califa, ¿no? En ellos, la corte y el palacio, se celebraban a menudo banquetes acompañados, amenizados por música y recitales de poesía, que era el arte en aquel momento más preciado. La poesía siempre ha sido el arte de los árabes, mucho más que la prosa, ¿no? Y donde se podían escuchar precisamente los panegíricos, los elogios al califa, a sus familiares, a alguno de sus ministros, etc., ¿no? Nos dicen fuentes historiográficas que Abu Nuwas conocía y frecuentaba algunos de estos, o sea, muchos de estos espacios centrales, ¿no? Sin embargo, es interesante para nosotros advertir que de ellos habla muy poco en sus versos, ¿sí? Quizá porque en ellos el consumo de vino estaba prohibido, limitado, ¿no? Y a él lo que le interesaba, ya lo vamos a ver, era beber vino y divertirse con sus amigos, ¿no? El caso es que vamos ahora a dirigirnos hacia los márgenes, que fueron los lugares donde Abu Nuwas pues, acudía con más frecuencia. Sí, esto simplemente una imagen de la corte de Harun al-Rashid, los años un poco en los que vivió. Luego quizá hablaré un poquito también de Harun al-Rashid. Ajá, vale, muy bien. Este mapa que he proyectado lo tendré que comentar un poco porque solo lo he encontrado en árabe, pero es muy interesante para el tema que nos ocupa. Bien, en efecto, sí, a pesar de ser un poeta de la corte de Harun al-Rashid, y de tener como compañeros también, incluso de juergas, a príncipes, a ministros y alguna vez incluso al propio califa, Abu Nuwas lo que frecuenta asiduamente son estos márgenes, ¿no? Ciudades o pequeños pueblos a veces suburbanos, como Karj, Taizanabad, Kutrubbul, eran zonas, ¿no?, muy populares de la ciudad, normalmente extramuros de la ciudad, en las que Abu Nuwas y su pandilla de amigos se desplazaban para beber vino. Este mapa es interesante, para los que lean árabe lo van a ver muy claramente. En el sur de la ciudad redonda tenemos el Karj, fuera de la muralla, el Karj, voy a poner de pie, sí, exactamente, ahí tenemos el Karj, un poco más arriba tenemos el Kutrubbul, y ya pone Dahia Kutrubbul, el suburbio de Kutrubbul, o sea, ya lo pone tal cual. Eran zonas periféricas, si vemos la ciudad redonda, quedaba todo fuera de la ciudad califal. Este sentido, de estas tres ciudades, bueno, hay más, pero Abu Nuwas las menciona directamente en sus obras. Voy a leer un par de fragmentos en los que menciona estos lugares, ¿no? Este es un epitafio muy cortito que él dijo, parece que dijo que escribió para que lo pusieran algún día en su tumba como epitafio, ¿no? Entonces dice: amigos, no cabéis el hoyo de mi tumba junto al espliego. Hacedlo junto a la almazara y las cepas de Kutrubbul. Quizá así pueda oír desde mi agujero el sonido de los pies pisando las uvas. Este era su epitafio. Y menciona Kutrubbul. Y otro poema también donde menciona Karj, que es el suburbio del sur de la imagen, dice: ningún otro placer me queda que beber fuego en la copa de un vino de Karj.
Su aroma es más delicioso que el del frasco de un frasco de almizcle llenado por un perfumista. Bien. Pero además de ser tierras de cepas y viñedos, como acabamos de ver, estos lugares acogían también una población de muchos diversos orígenes y condiciones. De hecho, el tejido social de los suburbios de Bagdad, esto está datado, está formado por gente de muchísimas naciones y creencias distintas. Se sabe que en estos lugares se daban cita a artesanos, comerciantes, soldados, funcionarios de Estado, esclavos y también arameos, turcos, kurdos, persas, árabes beduinos, cristianos, judíos, musulmanes, zoroastras, etc. Los poemas de Abu Nuwas en este sentido son verdaderos monumentos sociológicos, ¿no? Porque a menudo describen, y con mucho detalle, la vida corriente de numerosos de estos barrios populares, donde el poeta, como hemos visto, acudía esencialmente para beber vino, ¿no? En el siguiente poema que les voy a leer, por ejemplo, se mencionan explícitamente las tabernas ubicadas en estas zonas de la periferia de Bagdad. Dice Abu Nuwas: ahora me dan refugio al brotar la primavera las cepas de Kutrubul y me acogen en verano las tabernas de Karj. Mi madre es un viñedo que me amamanta con néctar y me arropa con su sombra cuando el sol bate de lleno, inclinada sobre mí y cubriéndome el ramaje como una cabellera que no dejara pasar sus rayos de ardor de fuego. Bueno, por tanto, vemos que por aquí la cosa irá de tabernas, ¿no? De hecho, las tabernas se encontraban efectivamente a menudo, no siempre, en las afueras de la ciudad, en las afueras de las murallas de la ciudad, en estos mismos Karj y Kutrubul, aunque también podían encontrarse en lugares solitarios, aislados, en un poco más, las zonas más desérticas, extramuros, ¿no? Allí donde esto es muy interesante, donde las comunidades monoteístas protegidas por el Islam o la gente, lo que se llama las gentes del libro, los dhimmiya, habían sido desplazados por orden del califa Harun al-Rashid. Hemos visto antes un dibujo de él, el califa al que Abu Nuwas rendía homenaje y panegíricos, ¿no? Este califa Harun al-Rashid decretó en una orden califal que todas las comunidades dhimíes, todas las religiones del libro, cristianos, judíos, zoroastras, etcétera, debían abandonar el centro de Bagdad y residir en sus afueras. No solo eso, sino que obligó hay datos de cristianos y judíos, o sea, por lo menos, los obligó a vestirse de una manera determinada, con unas ropas distintivas, cada vez que entraban en la ciudad redonda. ¿Sí? Es curiosa nos podría sorprender este decreto, esta rigidez por parte del califa Harun al-Rashid, si no fuera, sobre todo porque la imagen que quizá algunos de nosotros tenemos de él es la imagen del califa de las 1001 noches, el califa que sale por las noches disfrazado para irse a ver cómo está la gente en su tal, él también muy bueno, muy hedonista, muy tal, incluso pues amigo de Abu Nuwas, que también es un personaje que aparece en las 1001 noches como el bufón de la corte, ¿no? Entonces esa es la imagen un poco que ha quedado en la historia de Harun al-Rashid, cuando en realidad no, se trataba de uno de los califas abbasíes más estrictos, más ortodoxos y que hizo respetar la ley de manera muy severa, ¿no? Bien, estas comunidades cristianas y judías, sus tabernas, sus conventos, sus ropas distintivas, incluso sus ideolectos, sus formas de hablar, son retratados de forma muy precisa en la obra de Abu Nuwas, en sus poemas, ¿no? Las escenas en torno a las tabernas y conventos, en este sentido, siguen unos rasgos muy similares, siempre siguen como el mismo patrón, ¿no? Es una pandilla de amigos que sale de noche, en general, a escondidas, ¿no? Sale de la ciudad redonda a escondidas, en busca de vino y de juerga en estos lugares aislados, ¿no? Al llegar a la taberna o al convento, el dueño del lugar, que puede ser un sirviente o una sirvienta indistintamente, un judío, un cristiano, un mancebo, una esclava, al cargo de la puerta, los atenderá, en general
mostrando temor o desconfianza, hasta que los bebedores se dan a conocer, presentándose amablemente o bien jactándose de sus virtudes de buenos comensales. Y anunciarán que son jóvenes que tienen ganas de beber vino y de pasarlo bien, ¿no? Disipado el temor inicial, los vinateros empezarán un regateo con los visitantes para negociar el precio del vino. Les voy a leer un poema que lo explica mucho mejor de lo que lo he hecho yo. Esta página. Este es un poquito más largo porque es un poema dialogado que es interesante. Vale, vamos a él. Dice: por la noche llegué al patio acompañado de amigos, de un mancebo de ojos bellos, cristiano o quizá judío. Cuando llamamos, él ya se había acostado, así que sobresaltado se apresuró hacia la puerta. ¿Quién nos reclama a estas horas? Muchachos que quieren vino. Nos dejó entrar en su casa y cuando lo vimos de frente nos pareció la luna llena ascendiendo de sus ropas. La vestimenta arrastraba con dos colas que lidiaban tirando de un lado y otro las caderas y la cintura. ¿Con qué nombre se te llama? Abu Saba me pusieron, mas todos me llaman Shamar porque soy muy diligente cuando sirvo el vino puro. La dulzura de su habla nos hizo volvernos locos. Impacientes deseábamos que volviera a abrir la boca. Le pedimos vino añejo, un néctar tan generoso que hubiera dejado atrás tiempo y eternidad. Hospedaos en mi casa, pues en la bodega guardo el vino que me pedís, que ya ha cumplido 10 años. Preguntamos por la dote y la dejó a nuestro arbitrio. 5 dinares pagamos de oro y de él tomamos su parte. Se dirigió hacia la Virgen y, unido a nuestra alegría, perforó con la barrena el barrigón de la cuba. Lució entonces el vino como una luna en su esplendor. Bueno, y continúa, de hecho es un fragmento solamente. Bien. Sobre Abu Nuwas, vamos a ir ya cerrando esta parte, sobre Abu Nuwas como personaje, ¿no? y también sobre sus compañeros de márgenes, vamos a decirlo así. ¿Quién eran los amigos de Abu Nuwas y quién era el propio Abu Nuwas? Lógicamente, estos personajes eran también personajes marginales, lo hemos visto, cristianos, judíos, persas. Los que él llama explícitamente en uno de sus poemas extranjeros, ¿no? Muchos de ellos persas. El elemento persa es un elemento que está muy presente en la obra de Abu Nuwas. Aunque también entre sus comensales preferidos están, es muy interesante, los llamados ghulamiyya, que eran, ghulam es una palabra en árabe que significa chico, y la terminación illa es el adjetivo para el femenino. Entonces, ¿cómo puede ser? La chiquilla, o esto es muy queer, es de nuestra época absolutamente, ¿no? Era una especie de transexuales o transvestidos, no sabemos, ¿no? De la época, muy presentes no solo en la obra de Abu Nuwas, sino en muchos textos de esta época basí. Voy a leerles un trocito de un poema en el que se describe a una de estas gulamillas, ¿no? Dice: en la oscuridad nocturna me sirvieron vino puro. La estrella del buen augurio giraba ya por el cielo, devolviéndonos la copa colmada de almizcle fino. Nada quiero si no viene de la mano de esta esclava. Belleza solo rezuma en sus hábitos de chico. Buena es para ambas cosas. Dice, buena es para ambas cosas, cual palma que se cimbrea. Ya vemos por dónde va, que se cimbrea. Túnicas del Jorasán le cubren talle y cintura. Peinado va en caracola el cabello de las sienes. Dios la ha creado perfecta, de belleza consumada. Le dijo sé y ella fue, que imposible es describirla. Por ejemplo, un poema sobre una de estas gulamillas, ¿no? Otro tema es la contraposición entre los nobles persas, extranjeros persas, con los árabes beduinos en la obra de Abu Nuwas. Los persas siempre son descritos como generosos, de bella conversación, de habla elegante, educados y de buen trato, incapaces de ensuciarse la lengua criticando a los demás, sonrientes, felices, afables, compañeros, dice él, que embellecen toda compañía, amigos fieles, unidos por el vínculo del amor y que nunca dicen no a una última copa. Así los describe él, ¿no? De los árabes beduinos, en cambio, la imagen que nos procura Abu Nuwas es despiadada. Sus tribus y sus luchas intestinas, su desmesurada estima por la genealogía, su veneración por el desierto, son aspectos ridiculizados una y otra vez por el poeta, como en este poema, y con esto ya terminaré esta primera parte. Dice así: aléjate de las ruinas borradas, deja esa pasión por describir aduares y golpeteos de pedernales, aléjate de las tribus de los árabes, abandónalos con sus calamidades.
Déjalos que se rodeen de avaros que a pasar penas ya están acostumbrados. Dirige tus pasos a la orilla del Éufrates y, sin hacer caso de las sabidurías, escánzame antes del alba el vino claro semejante al oro fundido y engastado con burbujas de perlas. Beberemos el vino joven y añejo, la bebida de los viñedos, a pesar del envidioso y sus esparvientos. Un vino limpio de las tierras del Karj, como la tez blanca de una doncella. Bueno, aquí ya vemos que tampoco se corta, ¿no? Para terminar, decir que Abu Nuwas no solo se mueve en los márgenes geográficos de la ciudad, en los que yo me he centrado más específicamente, sino que también se mueve en otros márgenes, como son los márgenes intelectuales. Formaba parte de un movimiento llamado la Shu'ubiyya, que era un movimiento pro-persanizante, como acabamos de ver. Por los márgenes poéticos, era un poeta del movimiento de la escuela llamada modernista, el Hadatha, también que introdujo muchos cambios dentro de la composición poética árabe clásica. También se movía, se caracteriza su obra por habitar márgenes morales. Esto sí se ve a través de sus poemas, ¿no? Relaciones homosexuales, bisexuales, todo el tema de libertades personales, etc. Y finalmente también márgenes religiosos. Formaba parte, se sabe, o al menos tenía simpatía por una escuela teológica llamada la Mu'tazila, que defendía el uso del intelecto, de la razón, para analizar el Corán y los textos, sobre todo las tradiciones del profeta, ¿no? Les voy a leer un último poema cargado de humor e ironía, que presenta un poco todos estos otros márgenes que no son geográficos, y que al mismo tiempo también es una declaración de intenciones total de lo que es Abu Nuwas, ¿no? Dice así. Va fuerte este, ¿eh? Dice: cuando estés en la taberna bebiendo añejos vinos y oyendo al gentil laúd, cuenta al censor qué te dijo cierta vez un alfaquí, sabio, asceta y docto en leyes y religión, en historia y en ciencia. La cosa empezó así. ¿Está permitido el mosto? Para nada, solo el vino que emborracha has de beber. Y cuenta lo que respondió al preguntar por el rezo. Es un deber religioso. La oración de una noche haz que valga todo el año y acompaña la velada con un vino extenuante. Y el ayuno y la limosna, ni se te ocurra ayunar, almuerza siempre que puedas. Y en cuanto a las limosnas, no son más que una estafa de un puñado de holgazanes. ¿Qué decís de los rituales si hago el peregrinaje? Son superfluos y excesivos. No vayas nunca a la Meca, aunque ésta se encontrara a la puerta de tu casa. ¿Y qué dices de las guerras contra el tirano enemigo? Tú ni caso. Ni que asalten al ambar, el ambar era un sitio donde había vino, dice, ni que asalten al ambar has de luchar, sino convivir en paz. Mas si te vence el rencor, el vientre de la doncella y el trasero del mancebo atraviesa con tu lanza. Esta es la guerra santa, el verdadero jihad. Yo creo que esto, si lo dijera hoy en día, le sacaban una fatua directa, ¿no? Por el que en el juicio final serás bien recompensado. ¿Lo prestado se devuelve? Por un dátil no has de dar ni pellejo ni pepita. Solo procura saldar tu deuda con la taberna. Vende incluso tu camisa con tal de serle fiel. Al soldado que viaja, ¿qué consejos le darías para una buena conducta? Al soltero, perdón, que viaja, ¿qué consejos le darías para una buena conducta? Dice, con la mujer del vecino gozarás del adulterio y del placer de Sodoma con los jóvenes del barrio. Como último consejo, se levantó y me dijo, las virtudes embelleces cuando apuestas en el juego. Los ha dicho todos, ha citado todos los haram, todas las cosas prohibidas por el Islam. Bueno, bien, hacemos aquí una pausa. ¿Cómo voy de tiempo ahora? Venga, atacamos Bagdad. Vamos a dar ahora sí un triple salto mortal al siglo XXI para entrarnos en la novela de Frankenstein en Bagdad del premiado autor iraquí Ahmad Saadawi. Pasamos, pues, de este siglo VIII al siglo XXI, saltando por diversas épocas históricas, invasiones mongolas, Imperio Otomano, mandato británico, independencia de Irak, dictadura de Saddam Hussein, para llegar al final a la Bagdad de la ocupación americana, tras el derrocamiento del régimen de Saddam Hussein, en un lapso impreciso entre los años 2003 y 2013, más o menos es la época en la que se ambienta la novela.
Bien, como hemos visto en la breve presentación de la obra, Frankenstein en Bagdad relata la historia de un personaje, el como se llame, construido a partir de cuerpos de víctimas de los atentados de Bagdad y de alguna manera nacido de la violencia ejercida contra la población civil, contra los ciudadanos, y que lleva en él un deseo de venganza incontrolable, ¿no? Y todo esto en un contexto de ocupación americana, de luchas intestinas entre distintas fracciones y de, lo más importante, es de una normalización constante de la violencia. La violencia se convierte en algo banal en Bagdad en estos años, ¿no? Bien, el como se llame, el nombre de este Frankenstein árabe, movido por su sed de venganza, se convierte en esta novela en el asesino en serie más buscado por los cuerpos de seguridad de la ciudad, del que todo el mundo habla, pero nadie ha visto nunca, ¿no? Pues su vida, la vida de este Frankenstein, transcurre transitando los distintos márgenes, una vez más, de la ciudad, ¿no? A medida que va vengándose de las víctimas que lo constituyen, que lo forman, sus miembros se van descomponiendo y desprendiendo de su cuerpo, como si fuera un leproso, ¿no? Y solo se regeneran cuando se venga de otro nuevo cuerpo, cuando aparece una nueva víctima, porque claro, la persona de la que él se venga también es una víctima. Entonces, él recupera. Pero ¿qué pasa? Que llega un momento en que la proporción de personas culpables en su cuerpo es mayor que la de personas inocentes, y eso le convierte en un monstruo, ¿no? Bien, sin embargo, tras esta imagen terrorífica del cómo se llame, Frankenstein en Bagdad es también un ser, lo hemos hablado a lo largo de toda la obra, traumatizado, y aquí podría leerse también como el propio pueblo iraquí, ¿no? Un ser también que busca ser amado, que busca ser aceptado por los demás, ¿no? Estamos pues ante un personaje ambivalente, lleno de complejidades, de luces y sombras, a la imagen un poco del propio Frankenstein de Marie Shelley, ¿no? Bien, les voy a leer un fragmento en el que, como se llame, habla de sí mismo. Hay un momento muy interesante del libro en que, bueno, no les cuento todo, pero en que él se graba, coge un cassette y se graba y cuenta su historia en primera persona, ¿no? Y dice, de él mismo, dice lo siguiente. Dice: yo soy la respuesta a la llamada de esta pobre gente. Soy el Salvador, el Redentor, el que todos esperaban, al que todos quieren, en el que todos confían. El oculto engranaje, oxidado por el desuso, se ha puesto en marcha. El engranaje de unas leyes naturales que no siempre prevalecen. Las voces de las víctimas y de sus familias se han unido para activar con su impetuosa energía el mecanismo secreto que mueve las entrañas de la oscuridad y me ha engendrado. Yo soy la respuesta a la súplica de erradicar la injusticia y castigar a los culpables. Me vengaré, con ayuda de Dios y del cielo, de todos los criminales. Impartiré justicia en la tierra. Ya no habrá que esperar larga y dolorosamente a que la justicia llegue en el cielo o tras una muerte. Esta sería la definición del propio Frankenstein del mismo, ¿no? Veamos ahora en qué Bagdad transita el cómo se llame. Desde luego, no lo hace por sus calles, por su centro, por sus calles y avenidas principales, a plena luz del día, no. Como hemos dicho, el monstruo se mueve de noche, por descampados inhabitados, por zonas de combate, por corredores secretos, por azoteas y callejuelas de la ciudad antigua y por casas en ruinas, como la del propio Hadi, su creador. Voy a leerles también un fragmento del lugar donde nace este Frankenstein en la ciudad antigua de Bagdad. Dice así. Ahora habla de Hadi, que es el creador, el padre de Frankenstein. Dice, entró en su casa, entrecomillado, aunque la designación era exagerada. Muchos, entre ellos Aziz Mesri, conocían bien ese lugar. Antes de casarse y abandonar sus días de ocio, Aziz Mesri solía sentarse con Hadi alrededor de la única mesa de su casa y emborracharse con él hasta bien entrada la noche. Y a veces al Aziz se lo encontraba allí con una o dos prostitutas del pasaje 5. Hadi pagaba sin preocuparse del precio, encantado de gastar el dinero en satisfacer sus deseos. Aquella casa no era suya. De hecho, no se podía decir que fuera una casa. Gran parte estaba derruida y constaba de una habitación en el interior con el techo lleno de grietas. Hacía aproximadamente 3 años que Hadi y su amigo Nahim Abdaki se habían instalado allí y la habían convertido en su residencia habitual.
Los vecinos del barrio ya conocían a Hadi y a Nahem. Los dos hombres pasaban a menudo con un carro tirado por un caballo y compraban objetos de segunda mano, trastos viejos y aparatos electrónicos estropeados. Por la mañana hacían una pausa en el café de Aziz Mesri para desayunar y tomar un té antes de iniciar su recorrido por los barrios de Batawin y de Abu Nuwas, al otro lado de la avenida Saadun. Después, con el carro propiedad de Naem Abdaki, se dirigían a otras zonas hasta llegar a Carrada, por cuyas calles desaparecían. Se tiene que decir que la avenida o la Shari Baghdad, la Shari Abu Nuwas, la calle de Abu Nuwas en Bagdad, es una de las avenidas principales, bordea el Tigris. Yo estuve mirando fotos, ahora la acaban de renovar hace pocos meses, y está ahí un paseo muy bonito al lado del río. Y en él hay la fotografía de la estatua que hemos visto antes. Esa estatua está en medio de este paseo, para decirles la importancia que tiene Abu Nuwas para la ciudad de Bagdad, ¿no? Es un personaje súper célebre. Bien, sobre el barrio de Batawin hay que decir, tiene capítulo aparte, ¿no? En primer lugar, es uno de los escenarios principales de la novela, ¿no? Hasta los años 50 era un barrio poblado esencialmente por cristianos y judíos, una vez más, aquí resonancias con la obra de Abu Nuwas, de origen muy humilde. Después de la Nakba, en el año 1948, Nuri Said, presidente de Irak, despojó de su nacionalidad, de la nacionalidad iraquí, a los judíos de Irak, más de 100.000 en aquel entonces, y estos se vieron obligados a emigrar a Israel y a otras zonas, por lo que en el barrio solo quedaron cristianos, mayoritariamente de la iglesia asiria, que es asirios, primero una minoría étnica originaria de Mesopotamia, perteneciente sobre todo a la iglesia caldeana, y hablantes, por cierto, interesante, son las pocas minorías lingüísticas de neoarameo o asirio, de una lengua, la lengua de Jesús, decían, ¿no? Bien, sí, es esa. Este barrio se encuentra situado al sureste de la ciudad, al sur de la Puerta Bab Sharqi, y es hoy en día un barrio pobre, poblado esencialmente por inmigrantes de origen sudaní, por gitanos de Oriente y también por comunidades cristianas empobrecidas. Actualmente, pues, es un barrio muy marginal, con problemas de tráfico de drogas, de prostitución, de delincuencia, aunque parece ser que al mismo tiempo, esto me lo decía una amiga mía iraquí que nació y vivió muchos años de su vida, 20 años en Bagdad, y me decía que, bueno, que también había un cierto número de bohemios, de personas y bohemias que se iban a vivir allí a pesar de toda esta situación como muy degradada, muy precaria, ¿no? Es asimismo como Saadawi nos describe el Batawin en Frankenstein en Bagdad, ¿no? Les voy a simplemente leer un fragmento muy breve sobre esta descripción de Batawin. Dice así. Dice, aquel suceso era con diferencia el más trágico que había vivido el barrio de Batawin desde su creación a principios del siglo XX, cuando era una de las zonas residenciales más prósperas del centro de Bagdad. Ni la degradación del barrio a principios de los 90, ni la proliferación de burdeles y pequeñas factorías de bebidas alcohólicas, ni el aumento de secuestros, ni el tráfico de mujeres, niños y órfanos de bandas criminales afincadas en la zona, nada había resultado más nefasto que el atentado de esa mañana. Bueno, efectivamente, lo mismo, ¿no? Pero los márgenes en la novela de Frankenstein en Bagdad, al igual que sucedía en la obra de Abu Nuwas, no son solo físicos o geográficos, ¿no? También lo son a un nivel más simbólico. Por ejemplo, los personajes de la novela son esencialmente también personajes que viven completamente al margen de la sociedad, ¿no? Empezando por el propio padre de Frankenstein, ese Hadi, el trapero, hasta la anciana que lo adopta pensando que es su hijo, que ha vuelto de la guerra Irán-Irak 30 años después, 30 años antes, y que nunca había vuelto, y ella cree ver en ese Frankenstein cicatrizado, en ese rostro cicatrizado a su hijo desaparecido en la guerra, y que es llamada la loca en el barrio porque está desquiciada.
pasando también por otros personajes como Faraj Dalal, mafioso y explotador y bueno, propietario de una agencia inmobiliaria que es una tapadera, etcétera. El coronel Majid Sarur, que es un personaje absolutamente decadente de la llamada unidad de rastreo e inspección, que es la unidad encargada de dar caza a este asesino en serie, y que bueno, está formada por este señor decadente y por toda una serie de videntes, porque él es el único que cree que es un personaje de ciencia ficción. Todo el mundo cree que es un asesino en serie, pero él está convencido porque es un personaje gris, pero tiene mucha intuición y mucha experiencia, y él tiene la intuición de que es un personaje de ciencia ficción. Entonces crea un equipo de videntes, ¿no? Y todos van con sus barbas blancas. Bueno, muy gracioso, es una burla evidentemente todo esto, ¿no? Y son ellos los que están todo el rato y aciertan, saben dónde se mueve, porque tienen por sus poderes, sus bolas, etcétera, saben dónde está tal, ¿no? También está el personaje más entrañable seguramente del libro, que es Mohamed Suadi, que es un periodista, que es el que seguirá la pista, pero desde una perspectiva más personal, ¿no?, de este personaje, de este Frankenstein, y que también en sí es un loser, ¿no? Es un tío que no consigue nada, es muy enamoradizo, no consigue las chicas que quiere, etcétera. Y él vive también en el barrio de Bettawin, en un hotel cochambroso, porque no tiene trabajo. Bueno, en fin, este también es otro de los personajes marginales. Bien. Finalmente, un último apunte, es que la novela nos muestra también la riqueza del tejido social de la Bagdad de principios del siglo XXI. Es muy interesante en este sentido, especialmente en lo que a márgenes se refiere, ¿no? Habla mucho de estos cristianos caldeos de la iglesia siria, aparecen diálogos incluso en arameo, que yo me las vi para tenerlos que traducir, porque estaban transcritos al árabe, pero yo decía, esto no es árabe, hasta que, bueno, encontré un hablante de neoarameo que tenía un restaurante en Barcelona, que me fui a verle para que me dijera lo que decían aquellos tal, ¿no? Aunque evidentemente el lector árabe tampoco, si no sabía neoarameo, que yo no sabía lo que era, pero yo dije, hombre, yo ya puestos querría saber lo que dice. Bueno, al final decía, hola, buenos días, buenas tardes, tal, pero bien. Entonces, toda la comida que tienen, los tipos de costumbres, muy interesante. También habla mucho de los inmigrantes de otras zonas de Irak y de otras zonas del mundo árabe a Bagdad, gente muy humilde que va a Bagdad a buscarse la vida, como todo inmigrante, ¿no? También la vida de proxenetas y prostitutas. El periodista Mahmoud Suadi se enamora hasta de la prostituta a la que frecuenta. Entonces, bueno, pues la historia de la prostituta, ¿no? Y también este mundo de los periodistas jóvenes, de la gente bohemia que intenta salir adelante en unas circunstancias realmente adversas, ¿no? Bien, y vamos ahora ya a la parte de las conclusiones, ¿no? Había dicho al principio que iba a intentar trazar algunas, intentar identificar por lo menos algunos puntos de contacto, algunas intersecciones entre ambas obras. Algunas ya las he ido mencionando a medida que hablaba, pero ahora voy a intentar sintetizarlas. Bueno, lógicamente, en primer lugar, está el lugar central que ocupan los márgenes, es decir, es el lugar predominante que ocupan los márgenes en ambas obras, ¿no? De hecho, ya hemos visto de forma bastante clara cómo los propios protagonistas de ambas obras, Abu Nuwas y Frankenstein, no solo transitan estos márgenes, sus callejuelas, etcétera, sino que también son ellos mismos, de cierta manera, un poco outsiders, ¿no? También hemos visto, respecto a este primer punto, cómo los amigos, los compañeros de los que se rodean estos dos personajes de Frankenstein, no he hablado de sus compañeros, que también son una pandilla. Él no actúa solo, es un asesino en serie que actúa con un equipo de locos. Uno se llama el mago, el otro se llama el no sé qué, bueno, todos son delincuentes de distinta calaña que se reúnen allí, bueno, para hacer frente para seguirle un poco el discurso, ¿no? Todos estos personajes, también hemos visto los amigos de Abu Nuwas, persas, cristianos, judíos, son todos también marginales. Bueno, un segundo punto de convergencia sería la voluntad de subvertir el orden moral. En el caso de Abu Nuwas, esa subversión se manifiesta a través de su homosexualidad declarada, de su hedonismo, de su libertinaje explícito, de su escarnio a la religión y a todo lo que suponga, ¿no? Pues, amputarle de sus libertades más básicas, ¿no? De la libertad de expresión, de la libertad de consumo del vino, etcétera, ¿no? Cuanto a Frankenstein, el tipo de subversión
es más sutil, más subyacente quizá, ¿no? Pues parecería como si Frankenstein lo que quisiera subvertir son los conceptos mismos del bien y del mal, ¿no? De lo que es justo, de lo que es injusto, de lo que es bello y de lo que es feo. Los elementos belleza y fealdad están también muy presentes en la obra, ¿no? Lo cual nos lleva al tercer punto, ¿no? La infracción de la ley y la persecución institucional. Pues ya hemos visto que ambos personajes han sido, o sea, en el caso de Abu Nuwas, encarcelado, exiliado, etcétera, por el poder califal. En el caso de Frankenstein, pues perseguido directamente por la unidad de rastreo e inspección y marginado totalmente de la sociedad, escondido, ¿no? Viendo a escondidas de la sociedad. Bien, el último punto de contacto entre las dos obras y su representación de Bagdad es la frontera entre realidad y ficción. Es un punto que a mí me ha parecido particularmente interesante, en el sentido que, empezando por ejemplo por sus propios personajes, yo me pregunto, por ejemplo, Abu Nuwas, que este poeta libertino subversivo que nos dibuja el propio poeta en su obra, ¿realmente existió? ¿Cuánto hay de verdad y de mito o de fantasía, de fabulación en este personaje creado por el propio autor, ¿no? Y, digamos, viéndolo desde la otra orilla, viéndolo desde otra perspectiva, de ese Frankenstein árabe, a todas luces personaje ficticio, yo me pregunto cuánto no hay de realidad en él, ¿no? Ya hemos visto que tiene un valor simbólico representando al pueblo iraquí, a las víctimas de la violencia en este contexto de ocupación americana, ¿no? Por tanto, portador de ese sentimiento generalizado de rabia y frustración, esos sentimientos que son reales, por lo tanto estamos ante un personaje que es efectivamente de ficción, pero con una carga de realidad o de hiperrealismo muy evidente, ¿no? Bien, en esta pequeña charla, pues, ya para ir terminando, ¿no? Ir cerrando, he tratado de acercarles, de llevarles un poco de viaje a la ciudad de Bagdad a través de la representación que de ellas hacen dos obras muy alejadas en el tiempo y en la temática también, pero ambas de capital importancia dentro de la literatura árabe. Y he querido que el hilo conductor de esta charla fueran los márgenes precisamente de esta ciudad, por lo que los márgenes en general tienen de informativo, de locuaz, de revelador. De hecho, sería la historia con la H pequeña, aquella que no escriben los ganadores y que se construye con el paso de los días y las miserias de la gente sin nombre, de la gente humilde, como la de los personajes que se representan en esta obra. En este sentido, me gustaría terminar esta charla con una cita de Noam Chomsky, que dice lo siguiente respecto a la historia, precisamente. Dice: ¿quiénes son los guardianes de la historia? Los historiadores, naturalmente, las clases educadas en general. Parte de su trabajo es de conformar nuestra visión del pasado de manera que sostenga los intereses del poder presente. Si no lo hacen así, serán probablemente marginados de una manera o de otra, ¿no? Bien, pues hasta aquí mi presentación. Yo hoy estaría encantada, no sé si tenemos tiempo, yo creo que sí, de establecer un poco un diálogo con ustedes, de responder a preguntas, evidentemente, y de alargar un poquito más este monólogo. Gracias. Pues, Ana, muchísimas gracias porque ha sido realmente interesante ese paseo por los márgenes que acabas de hacernos disfrutar. Y bueno, os paso la palabra efectivamente y quien quiera que pida, pero yo quiero, por empezar, ¿no?, al hilo, y si alguien quiere continuar con el debate desde aquí, me parece interesantísimo el final, la reflexión última que has hecho, esa historia con H pequeña, me parece la clave, porque yo creo que es el modo que desde la literatura tenemos de entender la historia. Es fundamental la herramienta de la literatura para entender la historia, porque es la que nos permite ir por los márgenes, por las grietas, digo yo muchas veces. La literatura es la que nos permite
permite meternos por donde la historia con H mayúscula no cabe, claro, porque necesita avenidas para arrasar, pero en cambio la que cabe por las grietas, la que se filtra, es la que nos transmite la vida real de todas esas personas, de todos esos barrios, ¿no? que por supuesto que son los que nos muestran el abanico completo de esa realidad histórica que no se conoce de otra manera. Entonces, bueno, me ha parecido interesantísimo y fundamental esa conclusión final, además relacionada con esa foto del barrio de Batagüín que nos has puesto, que me hacía a mí pensar exactamente eso, cómo desde aquí, desde la visión cotidiana a través de los medios, de la televisión que nos pueda llegar, es siempre la misma. Parece que la vida se ha atascado y que esa población no quiere salir de ahí, y ni muchísimo menos. Ahí, como tú decías, hay lo que has llamado bohemios que se están mudando a esos barrios para revitalizarlo, como en cualquier ciudad del mundo, como en cualquier parte de cualquier otra ciudad. Rehabitar y reocupar los espacios, ¿no? Y eso, por supuesto, que existe. Entonces, es importantísimo que obras como esta nos enseñen la Bagdad de hoy en día, o la de Abu Nuwas, y que se sepa, por supuesto, cómo era la vida real del Bagdad de Harun al-Rashid, en el que, por supuesto, que había vino y que se consumía a garrafas de las grandes, ¿no? Entonces, bueno, creo que es necesario entender cómo era la realidad y no solamente lo que los archivos nos cuentan, porque los archivos solo cuentan lo que el que manda hacer ese archivo quiere que aparezca, ¿no? Entonces, bueno, yo ya he tomado la palabra y me he atascado aquí. Quien quiera, por favor, cualquier pregunta a Ana. Sí. ¿Qué grado de fidelidad tiene una traducción? Porque yo soy de una generación que teníamos los discos de vinilo y siempre estaba el dilema de la canción inglesa, y como filóloga inglesa siempre teníamos el dilema, bueno, pero parece que dice esto, pero que diga esto por el argot de los idiomas de la radio de Londres, o que una frase hecha en Londres no es lo mismo que la traduce aquí en castellano. Sí, es cierto lo que comentan en relación con hasta qué punto, o sea, me entiendo que es una pregunta abierta sobre la fidelidad en la traducción, ¿no? Es una de las piedras angulares de todo traductor, mantener esa fidelidad. Se dice que en lo que sería el código deontológico de cualquier traductor, la fidelidad es el número 1. Es decir, que lo primero que se prima es que la traducción sea fiel al original. Esto es de manual, ¿no? Por lo tanto, evidentemente, al menos intentarlo, ¿no? Luego a veces metemos la pata hasta aquí arriba, los traductores, yo la primera, pero la intención es siempre ser fieles a los textos originales, ¿no? Sí es cierto que determinados textos se prestan más y otros se prestan menos a esa o son más difíciles de mantener, o sea, los que es más difícil mantener esa fidelidad. La poesía es uno de ellos, un tipo de tipología textual que te tienes siempre contra la cuerda, ¿no? Porque tienes que mantener la fidelidad del texto, pero al mismo tiempo, si quieres darle una forma transmisible en tu lengua de origen, ¿no? En la lengua de origen, pues tienes que hacer ahí algún tipo de modificación. Pero bueno, esencialmente la verdad es que no nos costó mucho mantener la fidelidad en los poemas de Abu Nuwas. Sí que decidimos de manera muy consciente, tanto en catalán como en la traducción castellana, mantener, no sé si se habrá notado con mi lectura, mantener la métrica. La traducción castellana de los poemas de Abu Nuwas es metrada, mantuvimos la métrica, pero no mantuvimos, lógicamente, la rima única, que además sería una cosa pesadísima, ¿no? Todo el rato con una misma rima, pero sí intentamos mantener la métrica. Y bueno, en el caso de Saadawi, pues también yo lo intenté. Luego sí es cierto que tuve la suerte de estos 3 años que me fueron dados, digamos, entre el momento en que debía salir la traducción inicialmente en Ediciones del Andén y el momento en que se publicó en Ediciones del Asteroide, en Libros del Asteroide, tuve la suerte de que el traductor en catalán, porque se encargó la traducción al catalán,
catalán, se puso en contacto conmigo, se enteró que yo la había traducido ya y me dijo, ostras, ¿me la puedes pasar? Porque yo estoy en ella y me puede ir muy bien. Entonces yo se la mandé. Entonces también aproveché, le dije, pues tú también déjame la tuya cuando la tengas terminada y yo también voy a intentar, para ver que no haya metido la pata, porque un texto así, sin tener otros textos, a veces se te cuelan cosas, ¿no? Y ahí corregí algunas cosillas, pero bueno, siempre hay errores, o sea, siempre, no solo de fidelidad, sino muchísimas otras cosas. Así que sí, es un tema lo de la fidelidad, pero bueno, los traductores estamos formados también para hacerle frente, ¿no? Y intentamos que sí. Las canciones es difícil de ser fiel porque ahí hay rima, hay ritmo, ¿no? Es otro tema, pero el resto de textos es posible. Y has mencionado antes que muchas veces consultáis ya otra traducción anterior a la vuestra. Consultáis otra traducción anterior a la vuestra. ¿De qué obra? Tú has mencionado ahí que de vez en cuando te gusta tener una referencia sí, de otro autor que haya traducido lo mismo que tú estás. Claro, en otra lengua, por ejemplo al inglés o al francés. Lo que pasa es que en este caso ni para Bunouas nos sirvió, no tuvimos, fue traducción al pelo y de la de Frankenstein también. No ha sido el caso de la mayoría, es una excepción dentro de todas las obras que he traducido. La mayoría de veces hay traducciones disponibles y nosotros siempre decimos a los estudiantes de traducción que las cojan, o sea, que las utilicen, o sea, que las contrasten, ¿no? Sí, siempre ayuda muchísimo. Y yo siempre recuerdo una traducción de una obra muy complicada, bueno, una novela de Huda Barakat que hablaba del Líbano en la época de la guerra civil y que hablaba de la ciudad devastada por la guerra y era un personaje que rememoraba que se había vuelto loco, se había trastornado tenía un trauma de guerra y se había quedado a vivir también otro marginado, otra persona que habitaba márgenes, en el centro devastado de Beirut, vivía en el sótano de su antigua tienda y vivía solo y comía las hierbas que salían entre las rocas de los escombros, bueno, una persona que se había trastornado y él vivía ahí como si la ciudad estuviera todavía construida. Entonces él decía, me voy a comprar un helado a la tienda de tal. Y rememoraba una ciudad que ya había desaparecido. Entonces, ya se pueden imaginar el problemón de documentación para un traductor. Porque, claro, todo lo que está en pie, pues pones Google Maps o pones Wikipedia, pues más que menos terminas encontrando. Pero busca tú, ¿cómo se llamaba el frutero, el no sé qué, el cine, tal? Bueno, fue una de esto muy complicada. Y me acuerdo que había una traducción que ya existía al francés que me salvó la vida. Me salvó, porque entonces muchas de las cosas, bueno, también hice documentación con terceros, estoy hablando mucho con los padres de amigos míos libaneses que habían vivido en aquella época, que me pusieron al día, me dijeron, sí, pues tal, sí, el cine aquel, el Kindi y tal, íbamos, bueno, ¿no? Bien, pero ayuda mucho, sí. Luego me recuerdo que no sé, una vez que estuve en la Universidad Francesa me encontré con este traductor francés y me fui directa, le dije gracias, porque tu traducción me sirvió mucho para tal, ¿no? Es un poco el trabajo así de colaborativo del gremio traductor. Yo tengo una anécdota, de gracia. He comprado el mismo libro porque el título, siendo el mismo libro, era distinto. La Bella Ciencia y el Gran Saber. Ajá. De Nietzsche, no sé. Sí. Bueno, porque si esto sucede... Sí. Y porque uno ha escogido... Seguramente estos libros tan importantes lo explican. Seguramente hay un prólogo en que a lo mejor el traductor explica por qué ha hecho una elección de uno, que son libros que, claro, que necesitan, ¿no? Requieren justificación en general. El interior tiene matices, pero el interior está más sencillo. Porque de Bella Ciencia, Gran Saber, sí. parece lo mismo el concepto, pero de pronto lo leen y se mira otro libro de Nietzsche. Sí, es cierto. Sí. Me ha llamado mucho la atención el consumo de vino, el consumo de alcohol. Sí, quería preguntarte si podías profundizar un poquillo porque me ha roto unos esquemas. Claro. Sí, es cierto, no he explicado mucho. De hecho, es una relación la del vino en la cultura árabe y en la literatura árabe en particular, muy ambivalente, muy extraña, muy tensionada, vamos a decir, ¿no? Porque por un lado existe
desde los inicios, desde el pre-islam, de hecho, antes del islam, existe el consumo de vino en aquella zona y se canta el vino, o sea, el vino es un género, ya lo he comentado. Eso por un lado, pero por otro lado, desde la llegada sobre todo del islam, el vino en el Corán está prescrito. La ley en la que se prohíbe el vino es un poco así, dice la bebida destilada, ¿no? O sea, todo lo que cree efectos, o sea, no es una prohibición súper estricta si nos ceñimos al texto coránico. Pero, ¿qué pasa? Que de ahí, pues bueno, luego cada uno hace lo que quiere, los comentarios del Corán y tal, y bueno, se ha constituido como una cosa que parece que sea uno de los 5 pilares del Islam o algo, una de los... no. O sea, bueno, esto ha sido posterior. Sí que es cierto que como todas las religiones, yo creo, del mundo, prescribe de alguna manera el consumo de intoxicantes que ennublezcan la mente, que hagan cometer actos luego reprochables o reprimibles, ¿no? En ese sentido, pues se puede entender, ¿no? Desde la perspectiva de una religión que quiere mantener una cierta moral o tal. Pero esto era la religión y otra cosa era la gente. Entonces, a mí una cosa que me gusta mucho decir es que, por ejemplo, en el caso del consumo de vino, hay otros ejemplos, pero en el caso específico que nos ocupa del consumo de vino, no se habla nunca. A mí me gustaría mucho que alguno de estos, pues yo qué sé, quien sea, imames, sabios, etcétera, explique que en su propia tradición literaria, y no de forma tangencial o extensa, sino de forma canónica, en su canon literario, figuran autores, como Abu Nuwas no es el único, tenemos a Bashar ibn Burd, otro grandísimo autor que fue célebre por sus poemas báquicos, muchísimos más. O sea, forma parte de su tradición literaria, donde se consume el vino, donde hay crítica al Islam, donde hay... Es decir, esto también es mundo árabe. ¿Me explico? O sea, es que es muy fuerte. Es decir, ahora la imagen que parece que tenemos, porque es la que este tipo de Islam radicalizado o de conservadurismo también social ha terminado imponiendo. Pero ya no hablo de cosas secundarias, hablo de la propia tradición, en este caso literaria, había otros ejemplos, pero la literaria y social, porque el consumo de vino existía, es algo que forma parte de la cultura, ¿no? Y hay, como decía, todo un mundo alrededor del vino, un mundo artístico, ¿no? Hay muchísimos dibujos, hemos visto alguno, de miniaturas, de escenas báquicas. Esto forma parte del patrimonio, del legado también cultural árabe. Aquí estamos en tierra de Al-Ándalus, aquí se consumía muchísimo vino y había borracheras y había libertad de expresión y había burla y había y este tipo de libertinaje en ciertos ambientes, ¿no? Entonces esto es muy interesante. Yo no me posiciono diciendo que esto tenga que ser, no digo que esto tenga que ser o que es la única visión, simplemente que esto también forma parte del mundo árabe. Esto también, ¿no? Muy interesante tenerlo en cuenta. Prohibición del vino por el Islam, sí, pero existencia del consumo de vino y de la literatura báquica también, ¿no? Sí. Aquí en Sevilla tuvimos a Benamar, sí, amante de Amitabh, sí, un gran bebedor de vino también y poeta báquico. El amor, bueno, de hecho era amante de Amitabh. Y bueno, he conocido los versos de Abenamar, también sobre la ciudad de Sevilla y ese río Guadalquivir que serpentea y que son preciosos. A mí me gusta mucho la literatura de Abenamar y los versos que escribió, pero el consumo de vino era muy normal en el mundo árabe. Lo que no es normal es lo que está sucediendo ahora. Pero en aquella época, yo por lo que he leído de Abenamar, de Amitabh, de todos los poetas de esa reunión que había aquí en Sevilla, y en otros lugares también, es pues no libertinaje, sino una vida libertad. Libertad de hacer lo que uno quería. Uno quería beber
Y bueno, famosa la Copero da la vuelta de la rueda al vino, es preciosa, ¿no? Y el consumo de alcohol no era tan estricto como lo que hay ahora. Yo creo que son planteamientos que se ha hecho una religión con la evolución hacia otro pensamiento y hacia otras conductas que las consideran morales. Pero aquí en Sevilla, en la época de Al-Ándalus, toda Al-Ándalus, de arriba abajo, el consumo de vino era normal. Sí. Efectivamente, hay un libro maravilloso que se llama El esplendor de Al-Ándalus, no sé si lo conocen, muy recomendable, debe estar solo en bibliotecas, no creo que ya esté a la venta, es muy antiguo. Es una traducción de un libro de un autor francés que se llama Henri Pérez, bueno, era el traductor. Es un libro muy espeso, grueso. Es una recopilación de poemas de Al-Ándalus y en él hay muchísimos poemas báquicos de Nahmar y de otros poetas. Es una maravilla de libro a nivel ya no solo literario, sino también sociológico, para ver lo que era Al-Ándalus, toda esta libertad. A mí lo que me gusta más es esta diversidad. O sea, a mí me encanta que haya islam en el sentido de sabios, eruditos, ¿no? Alfaquíes que estudian esto. Yo creo que eso forma parte también, hay una riqueza muy grande en todo lo que es las ciencias islámicas, ¿no? Pero lo que me gusta también es que haya al otro lado esto, es decir, eso muestra que de verdad una cultura es rica, que no es monolítica, que no es aburrida, no es gris, que tiene sus contrastes, ¿no? Y en este sentido, pues todos estos poetas son un ejemplo, ¿no? de esta historia más silenciada quizá, o ahora mismo al menos no tan presente, ¿no? A mí yo siempre que puedo lo recuerdo, que es importante que se tenga en cuenta también esa realidad de la historia del legado árabe. Es fundamental. El libro sí se encuentra, yo lo compré hace poco. Sí, se encuentra todavía. Se encuentra, creo que lo compré en Iberlibro, me parece, de segunda mano, porque claro, yo había usado muchas veces el de la biblioteca y el año pasado di yo literatura de Al-Ándalus, ¿verdad? Que me sufrió por allí. Ahí que... O en todas las librerías. Y yo lo compré porque, claro, no podía tener tantos meses, no quería tener tantos meses prestados de la biblioteca porque digo, bueno, es que no voy a dejar a todo el mundo sin el ejemplar, y lo encontré. Y efectivamente lo que tú dices es muy interesante porque está organizado por temas. Entonces dice, el vino, y entonces hay, pero casi cientos, diría, de versos extraídos de distintos autores, ordenados, luego las flores, los árboles, el viento, el fuego. Entonces es un libro precioso. Efectivamente, porque va por temas y entonces es muy bonito, Esplendor de Al-Ándalus. Esplendor de Al-Ándalus, sí. Y vamos, yo lo compré hace meses, lo que bueno, no sé cuántos habrá por ahí dando vueltas, efectivamente. ¿Lo compraste de segunda mano? Sí, vale. sí, pero de segunda mano. ¿Reeditado? No sé. No, que yo sepa no, por eso digo que se puede conseguir si alguien lo quiere, porque yo lo encontré. Sí, no, bueno, y igual que el tema del vino que hablábamos, también es la poesía erótica y la poesía homoerótica, que también hay gente que se sorprende, y al revés, esto lo que demuestra es el nivel cultural de esa sociedad en la que estaba normalizado, y eran poemas que se leían. Sí, estaba normalizado, ¿no? En ambientes cultos, que hubiera esa... Los de Abu Nuwas los tradujo Salvador Peña hace 2 o 3 años, ¿no? Algunos no me acuerdo ahora cómo se llamaba ese, lo uno tiene un título así, ¿verdad? Sí. Poemas, el de los poemas amorosos. Homoeróticos. Son también interesantísimos leerlos, darte cuenta de qué sociedad era en la que estaba viviendo el Abu Nuwas de su tiempo, ¿no? En pleno siglo IX. Es realmente fascinante. Sí, es muy interesante, sí. Bueno, no sé si alguien tiene algo más. Si no, podemos hacer un descansito, si queréis, y a las 7 nos vemos, ¿de acuerdo? Con la segunda sesión. Pues muchas gracias.